¿La ciencia ficción es lo improbable hecho posible? En la antigüedad, Dédalo, constructor del mítico laberinto de Creta, diseñó estructuras con movimiento autónomo que anticiparon a los robots. Johannes Kepler escribió en 1634 sobre un aventurero que viaja a la Luna para desde allá observar los movimientos de la Tierra. Isaac Asimov afirmó que la ciencia ficción es la rama de la literatura que busca cambiar la ciencia y la tecnología. El género no tiene límites. Tal vez por eso ha influido enormemente en niños y adolescentes que más tarde se dedicarían a la ciencia, como Miguel Alcubierre, actual director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, quien no solo se dedica a estudiar los objetos más extraños del cosmos, los agujeros negros, sino que es autor de un modelo matemático que supondría posibles viajes a velocidades mayores a las de la luz, como en Viaje a las Estrellas. Con el escritor y periodista Gerardo Cifuentes, científico y autor, conversarán en esta entrevista imposible sobre la posibilidad de que la ciencia se haya vuelto ficción y la ciencia ficción realidad. A mí siempre me ha parecido muy interesante hablar de la ciencia ficción, entonces espero un poco que a la gente que vea el programa pues le interese también el tema y pueda a lo mejor aprender algo, aprender de cómo la ciencia ficción y la ciencia dura pueden interaccionar, cómo una parte enriquece a la otra. Quiero absorber ideas, quiero intercambiar ideas. Creo que una buena manera de empezar la semana es nutrirme de ideas y compartirlas, compartir ideas. Durante toda mi carrera académica pues me he dedicado sobre todo a simular en computadora agujeros negros. Y siempre me ha interesado la ciencia ficción. Toda la vida he leído y he sido un ávido lector de ciencia ficción. Yo sé que tú eres Trekkie. Bueno, sí. Tú eres Trekkie y yo soy de Star Wars. No, mira, en realidad cada vez que tu nombre explota en redes sociales, traen a colación lo de la velocidad warp propia de Star Trek. Cuéntame de eso. Mira, esa es una cosa que hice hace ya más de 20 años. Publiqué un artículo en el 94. En esa época yo estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Cardiff, en Gales, en el Reino Unido. Y mi doctorado era sobre otras cosas. Mi doctorado era sobre agujeros negros. Pero un día viendo un episodio de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, siempre me preguntan qué episodio, no me acuerdo, pero sé que era la nueva generación. Me puse a pensar ellos siempre hablan del warp drive, que en español quiere decir como propulsión por curvatura o algo así. Y se me ocurrió pensar que, bueno, si yo estaba estudiando relatividad general, que es la teoría de Einstein, que dice que la gravedad es curvatura del espacio, pues ¿por qué no tratar de aplicar esto y ver si era posible viajar más rápido que la luz? Entonces me ocurrió una idea que lo publiqué con el título de Warp Drive y que me ha hecho enormemente famoso. Y esa idea era muy sencillita, la idea básica se cuenta muy fácil, era si el espacio se puede deformar, también se puede expandir, todos hemos oído hablar de la expansión del universo, y la idea era hacerlo en chiquito, expandir el universo como detrás de ti, detrás de una nave, claro, y al mismo tiempo comprimirlo enfrente para que el fenómeno sea simétrico, y entonces eso me aleja de lo que me quede atrás y me acerca de lo que me queda enfrente, y en principio puedo moverme así por el espacio a cualquier velocidad, no hay ningún límite. Esto se platica fácil, por lo que me dediqué fue al otro día, me fui rápido a la oficina, era un sábado, a hacer los cálculos y las cuentas de cómo describir esta geometría, y pude describir la geometría y entonces publiqué un artículo al respecto. Ahora la gente me pregunta todo el tiempo si yo diseñé una nave. No, yo no diseñé ninguna nave, yo describí esta geometría, cómo está la expansión y la contracción. Y te digo, me ha hecho muy famoso, pero curiosamente es el único artículo que he escrito sobre el tema. O sea, en todo el resto de mi carrera nunca he regresado a ese tema. Carl Sagan decía que hay una relación simbiótica entre la ciencia y la ciencia ficción. ¿Por qué? Se supone que un joven lee una historia de ciencia ficción, ve una película de ciencia ficción, se inspira y empieza a crear ciencia, y a su vez esta ciencia inspira a un escritor para escribir un cuento, para hacer una película, y así se van
retroalimentando. Yo creo que es verdad. Yo creo que es cierto y en gran medida hay mucha relación entre la ciencia ficción y la ciencia. Habemos muchos, y me incluyo, muchos científicos que entramos a la ciencia primero a través de la ciencia ficción. Yo cuando tenía 12 o 13 años empecé a leer a Asimov y Arthur C. Clarke y muchos otros autores de ciencia ficción, a Ray Bradbury, y eso me emocionó y me gustó mucho. Yo dije, yo quiero hacer esto, y por eso luego poco a poco empecé a aprender ciencia. Entonces sí es cierto que muchas veces la ciencia ficción inspira a la ciencia. Y al revés, la ciencia, los nuevos desarrollos científicos inspiran a autores de ciencia ficción a extrapolarlos más allá, ¿no? Entonces sí hay un juego entre las dos que siempre es muy interesante. Ahora, también hay que admitir que no todos los científicos son lectores de ciencia ficción. No, a mí me encanta, pero hay científicos a los que les molesta, porque hay un sector de los científicos que es muy serio. Y como son muy serios, les parece que la ciencia ficción juega demasiado y que inventa cosas que no son realistas. Yo creo que está bien. O sea, ciencia ficción a veces inventa conceptos que van más allá de la ciencia y que a lo mejor nunca van a ser reales. Claro. Pero nos da pie a pensar en posibilidades, ¿no? Entonces creo que de alguna manera sí es algo interesante esa relación que hay. Yo pienso que la ciencia ficción ante todo es entretenimiento. Por supuesto. Es entretenimiento y claro que hay licencias, porque de otra manera creo que estas serían un poco aburridas. Esta trilogía de películas del siglo XXI sobre la exploración espacial, que es Interstellar, Gravity y The Martian, sí. Se hicieron famosas sobre todo por algunas inconsistencias que tienen. Que tú has de saber sobre Interstellar porque mencionan un agujero negro. Sí, claro. ¿Qué te pareció esa representación? A mí la película me gustó mucho. Tiene sus bemoles, sobre todo la parte hollywoodense que luego cae un poco gorda. Pero esa película es bien interesante, la que acabas de mencionar. De hecho, Interstellar, el origen de Interstellar fue en un guión que escribió un físico teórico muy conocido que se llama Kip Thorne. Él hace como 10 años pues, le dio, quién sabe por qué, por escribir un guión de una historia de ciencia ficción para hacerlo película, en la que aparecían agujeros negros y agujeros de gusano, que son estos túneles que los llevan a uno muy lejos, y ondas gravitacionales y todos estos conceptos, y él quería hacer una película basada en estas ideas. Y trató de convencer a varias productoras. Al final le costó trabajo, pero al final logró convencer a una productora, y lo que ocurrió es que le cambiaron todo el guión. Pero le dejaron las ideas científicas y lo contrataron como asesor científico. Entonces la parte científica está muy bien hecha. El agujero negro está muy bien representado. De hecho, la representación visual del agujero negro de esta película es real. O sea, se hizo un cálculo en una supercomputadora de cómo se vería realmente un agujero negro visto a esa distancia con estas características. Todo lo que vemos en la pantalla es una visualización científica real. Y de hecho hasta publicó un artículo al respecto. De hecho, y fíjate que es dentro del mundo editorial, la revista Wired, que es como la Biblia de los tecnófilos, pero sí. Dedicó todo un número a Interstellar, tuvieron como editor invitado al director, a Christopher Nolan, sí. Y hay un artículo una entrevista con Kip Thorne, sí. Donde explica la génesis de toda esa idea. Fue peculiar en el mundo de la industria editorial porque fue todo un número dedicado a una película, y creo yo dentro del periodismo de ciencia, toda una revista dedicada a una película tocando temas científicos. Claro. Y creo que ahí fue una especie de... explotó como a partir de ese artículo, sí. que mencionas, explotó hasta el mundo editorial y empezó a tocar muchos, pues incluso de diseño, porque tienen un diseño, el diseño editorial que tiene es muy, muy, muy peculiar, el uso de papel, y también tuvo bastantes, dentro de su página de internet, tuvieron un sitio dedicado a eso. Entonces, es interesante cómo un concepto científico explotó, digamos, también. Claro. Y estas películas que mencionas también, Gravity y The Martian, son ejemplos modernos de películas de ciencia ficción, de lo que llamamos ciencia ficción dura, que está muy, muy tratando de basarse en la ciencia que conocemos lo más correctamente posible. Desde luego extrapolan, pero tratan de extrapolar con mucho cuidado, ¿no? Claro. Realmente no exagerando. Y no haciendo lo que hacen en Star Wars, que nada más brincan de un lado a otro. Star Wars es fantasía. Eso es fantasía. Star Wars es fantasía. Hay un dicho que creo se lo atribuyo a lo mejor me equivoco, a un escritor de ciencia ficción que se llama Frederick Paul. Él decía que la ciencia ficción es un pastel relleno de presente con un merengue de futuro. Es decir, quizá todas estas ideas de estas películas que estamos hablando podrían ser reales, se basan en investigaciones que se están haciendo actualmente, y bueno, lo decoran con esta capa. Ya pusimos a alguien en el espacio.
Ya pusimos a alguien en Marte. Ya creamos una nave capaz de hacer esto. Recibimos una transmisión donde vienen las instrucciones para construir esta tecnología. Creo que la base de la buena ciencia ficción es el presente. De acuerdo, sí. Y bueno, la decoramos con estos castillitos de merengue para hacerlo más atractivo. Y sin embargo, creo que volviendo al tema, estos científicos que son muy rigurosos, que creo no disfrutan la ciencia ficción porque están viendo en qué se equivocan. Uh-huh. Vaya. Siempre se va a equivocar porque están especulando sobre cosas que no sabemos hoy en día, pero creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Sí. Y muchas de las cosas que tenemos hoy en día primero aparecieron, yo creo, en la ciencia ficción, desde los teléfonos celulares, claro, que ya había los comunicadores en Star Trek justamente, y los iPads que ahora tenemos también aparecían en Star Trek, versiones primitivas de iPads hace 40 años, uh-huh, cosas muy similares. Entonces, muchas de las cosas que tenemos hoy en día aparecieron primero en la ciencia ficción, como fantasía, ¿no? Y no pretendían predecir. Sí, creo yo. O sea, planteaban lo que estaba sucediendo, lo extrapolaban, como bien dices. Y, por ejemplo, hay una anécdota muy chistosa. Hay otra frase, no tengo la atribución ahorita, pero decían que los escritores de ciencia ficción no predijeron los coches, sino la contaminación y los congestionamientos. Entonces decían, bueno, ¿y en qué quizás se basaban? Bueno, hasta mediados del siglo XIX, cuando la máquina más veloz eran los caballos, llegaron a tener este problema en las ciudades de que se acumulaba mucho excremento de caballo. Claro. Y lo tenían por montones. Entonces se empezaba a especular, bueno, van a inventar una máquina. Con la revolución industrial preveían la llegada de vehículos que pudieran desplazar. Entonces los escritores en su momento dijeron, bueno, están especulando sobre coches. Nosotros vamos a escribir sobre la caca de caballo. Sí. Vamos a escribir sobre el congestionamiento real. Ya era un problema tener tantos caballos en las calles. Entonces decían, ahora imagínate máquinas. Ahora imagínate esas máquinas tratando de entrar o salir de la ciudad y mira cómo estamos. Claro. Sí, es que yo creo que la ciencia ficción es parte de su papel, ¿no? De lo que lo hace interesante. No solo extrapola la tecnología, también extrapola los posibles problemas, ¿no? Y nos lleva a ver qué tan mal pueden salir las cosas. Y un poco es una advertencia, ¿no? O sea, si lo lees, bueno, ojalá no lleguemos a eso, vamos a ver qué podemos hacer para evitarlo. Está como 1984 de Orwell, ¿no? Era una advertencia de qué podía ocurrir en una sociedad totalitaria con una tecnología inmersa en esa que controlaba a todo el mundo, ¿no? Entonces creo que eso nos sirve también de advertencia y es un papel de los escritores de ciencia ficción, decirnos que puede salir mal y que tengamos cuidado, ¿no? ¿Cuál es tu novela favorita o tu cuento, tu película? Hay muchas, pero yo soy muy fan de lo que llaman la ópera espacial. Entonces me encanta Asimov, me encanta la trilogía de Fundación de Asimov, esa es de mis favoritas. Dunas, de Herbert, también toda la serie de Dunas me gusta muchísimo. Entonces soy más de ese estilo, de grandes civilizaciones que conquistan toda la galaxia, ¿sí? Porque se mueven más rápido que la luz, que tienen grandes máquinas, a lo mejor que tienen inteligencia artificial, o que todo. Eso me gusta muchísimo, ¿no? Esta visión de un futuro a lo mejor dentro de miles de años. Como físico, ¿cuál crees que puede ser el papel de un físico dentro de estas sagas? Pues todas estas tecnologías se tienen que desarrollar y basarse en conocimientos de la naturaleza, ¿no? En qué aprendemos hoy en día de la naturaleza. Y los físicos lo que estamos aprendiendo es poquito a poco, cada día avanzando un poquito más en cuáles las leyes fundamentales de la naturaleza. Si algún día vamos a poder viajar más rápido que la luz, o a lo mejor resulta ser imposible, vamos a saberlo gracias a las investigaciones que se hacen en física. Si vamos a tener energía ilimitada, lo vamos a saber gracias a las investigaciones que estamos haciendo hoy en día en partículas elementales o en fuerzas fundamentales. Entonces creo que el papel de la física es eso, aprender cómo funciona la naturaleza en su escala más fundamental y las tecnologías, todas estas fantásticas que aparecen en la ciencia ficción, si algún día resultan ser reales, será gracias a los conocimientos de la física. Muchas de las tecnologías que tenemos hoy, que parecerían magia para nuestros antepasados hace 300 o 400 años, como los celulares, la comunicación, la televisión, la comunicación a distancia por Skype, los controles remotos, todas esas cosas parecerían magia. Imagínate que yo aprieto un botón acá y pasa algo por allá. Alguien de hace algunos siglos les parecería fantástico. Todo eso está basado en investigaciones de física fundamental del siglo XIX, que era cuando la gente aprendió electromagnetismo, electricidad, magnetismo. Entonces los controles remotos están basados en este tipo de cosas, en luz infrarroja. Todo eso se aprendió
en el siglo XIX, y en ese momento la gente no imaginaba qué aplicaciones iba a tener, ¿no? Y hoy en día tenemos esta tecnología maravillosa gracias a estos aspectos fundamentales de la naturaleza que aprendimos en su momento. Creo que lo mismo va a seguir pasando, ¿no? Las cosas que aprendemos hoy, que a lo mejor no sabemos cómo se pueden aplicar en 100 años, a lo mejor alguien descubrirá la manera de aplicarlas en algo que para nosotros parecerá fantástico, ¿no? Pues yo creo, bueno, a principios de siglo, corrígeme si me equivoco, en 1905 es muy importante para la física. Muy importante, sí, es el año maravilloso de Einstein. Exacto. Pero en esa época, para un escritor, imaginar la bomba atómica era algo que les pudo haber volado de la cabeza. Claro. Pero, ¿por qué crees que no se lo imaginaron en ese momento? Pues no conocían lo suficiente sobre la naturaleza, sobre la energía que podría estar disponible en un átomo, por ejemplo. Ni siquiera entendían que eran los átomos. Entonces era un concepto difícil de imaginar, porque no sabían. Poco después la gente empezó a descubrir la energía atómica, entonces vino ya toda esta posibilidad de imaginarse energías enormes contenidas en materia ordinaria, pero eso vino después, ¿no? ¿Tú crees que la bomba atómica fue necesaria en términos para comprender el alcance? La bomba es un arma, es terrible, pero claro, en algún momento la investigación en energía nuclear y en fisión nuclear y eventualmente en una reacción en cadena brutal como una bomba, creo que era una cosa que se tenía que aprender y teníamos que aprender a usar, teníamos que entender cómo funcionaba la naturaleza en ese aspecto. Que se haya aplicado para una bomba en lugar de solo para la paz es otro asunto, ¿no? Pero también había gente que imaginaba usar bombas atómicas para hacer minería, ¿no? Que hoy en día no se nos ocurriría porque la contaminación radioactiva sería brutal, pero en su momento la gente pensó, pues, una cantidad de energía enorme que podemos usar. Y de hecho tiene un antecedente histórico, o sea, la dinamita se inventó para la minería. Exacto. ¿No? Que lo usamos para bombas también, bueno, pero se inventó para la minería. Entonces la gente pensó que podría haber aplicaciones así de las bombas atómicas, que sabemos que hoy en día sería un poco una locura, pero... Hay un tema que me gusta mucho, que es el retrofuturo. Puedes ir a una librería de viejo, de la calle de Donceles, y ves estos ejemplares viejos de National Geographic, de Popular Mechanics, y ahora que mencionas estos usos de la energía atómica, puedes ver artículos, tu coche impulsado por energía atómica. Sí. Incluso, recuerdo bien, invernadero alimentado por energía atómica. Algo que ahora sería impensable, pero que habría un universo de posibilidades, claro, y que por alguna u otra razón no se han seguido explorando. Tampoco es sencillo manipular. Claro, es difícil y es peligroso. Yo creo, o sea, ahorita no tenemos coches atómicos, claro, la contaminación radiactiva sería una locura. Pero yo confío en que en el futuro, a lo mejor en 200 años, yo qué sé, vamos a encontrar la manera de utilizar energía atómica sin producir la contaminación radiactiva. Y entonces nos dará otra opción. Porque hoy vivimos en un mundo en que algunas cosas son ridículas, ¿no? Tenemos coches fantásticos, pero pueden avanzar por unas horas y luego hay que echarles otra vez gasolina. O si son eléctricos tienes que volverlos a conectar y además duran menos. Duran la autonomía. O sea, en algún momento uno esperaría que en el futuro tuvieras un coche que pudiera manejarse años sin tener que recargarle la batería ni nada, y la única manera sería la energía atómica, pero habría que encontrar la manera de utilizarla de manera segura y sin producir la contaminación radioactiva que produce. Yo no creo que sea imposible, pero falta tiempo. Fíjate que dentro de lo que he investigado para los reportajes que he hecho, me he encontrado con el tema de la convergencia científica, que es de repente se dan cuenta que en distintas disciplinas están atacando el mismo problema, pero como no se comunican entre ellos, no se dan cuenta hasta que se reúnen y pueden ver, hey, yo estoy viendo el Alzheimer desde el lado de la sociedad, yo lo estoy viendo desde el lado de fisiología, yo lo estoy viendo del lado de la farmacología. Claro. Y entonces se dan cuenta que están atacando el mismo problema, pero nunca han hablado entre ellos. Y esa retroalimentación creo que es positiva y es algo que creo que necesita... Claro, es algo que hay que aprender a hacer. No sabemos bien cómo hacerlo. La ciencia se ha vuelto tan especializada que luego no nos hablamos unos con otros. Ni siquiera con el que te queda en la puerta de al lado. Sí. Pero este tipo de enfoques yo creo que son muy interesantes. ¿Y cómo ven la ciencia ficción en el futuro? ¿Cómo lo extrapolan? ¿Qué está pasando hoy en día en la ciencia ficción? Fíjate que la biotecnología está dando mucha tela de dónde cortar. Hay un autor que se llama Paolo Bacigalupi que en sus novelas está tomando elementos de biotecnología y de calentamiento global.
ha hecho trabajos muy, muy interesantes, muy, muy padres. Está en el cyberpunk, que fue un tema en el cual yo estuve muy interesado en los años 80 y todavía me fascina, que de alguna manera prefiguró lo que estamos viviendo ahora con Internet. Se avecina una serie de televisión muy interesante. Y el tema recurrente a últimas fechas es la singularidad, que ya la están desestimando mucho, la singularidad, porque dicen, bueno, Matrix, va a llegar un momento en que las máquinas pensantes van a tomar el control. Creo que ya es el momento de que le están bajando un poco, aunque hay muchos abogados de esos temas. Y en general, la ciencia ficción, con el auge de las franquicias de superhéroes, ya está muy disparado. Muy disparado. Creo que también ya le van a tener que bajar un poco. Sí, porque eso ya está poco. Sí, ya creo que ya está muy exagerado, muy aplaudido. Pero creo que vienen cosas, sobre todo hay mucha ciencia ficción de corte social. Sí. Hay un autor, Cory Doctorow, que es estadounidense, que él está escribiendo novelas le llaman young adults, jóvenes adultos, pero creo que, para chicos de secundaria y de prepa, que están situando sus novelas 5 minutos en el futuro y advirtiendo sobre el tema de la privacidad de los datos y de la manera en la que están usando Internet. Sobre todo este asunto de querer exponer toda tu vida y esta presión social por exponer toda tu vida en Internet, que está causando ya muchas... Está provoca. No sé si llega a provocar... Sí ha llegado a provocar problemas reales grandes, sí, claro. Pero también este asunto del control social. ¿Sí? Por ahí leí una idea. No, tampoco tengo la atribución, pero tal vez llegue un momento en el que la gente llegue a pedir permiso para entrar a Facebook, en el sentido de que, a ver, ¿has usado Facebook en los últimos meses? No, entonces no lo puedes usar ya. Entonces no vas a tener créditos suficientes para usar tu teléfono celular. Sí, a ver, si tus fotografías no las estás usando para subirlas a Facebook, entonces ¿para qué las estás usando? Ese tipo de extrapolaciones de que, sí. A ver, entonces creo que esas ideas se están barajeando en el mundo de la ciencia ficción. Eso y la disparidad económica y de cómo la ciencia ficción y la economía, ¿no? de los cambios sociales que ya están provocando. Claro. ¿Qué pasa con este gap, ¿no? Esta brecha que hay entre clases sociales, y qué ocurre con este 1% de las personas que tienen control del dinero? Entonces creo que es un nicho que se está explotando ya últimamente en ciencia ficción. Y bueno, ¿cómo ve la física el futuro? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, dentro de la dame física... Dame una idea. Digo, aunque yo soy físico, yo también creo que muchos de los cambios en el futuro van a venir de la biología, de la biotecnología. En física vamos a seguir aprendiendo, hay muchas cosas por aprender. Vamos a aprender, yo creo que vamos a entender el origen del universo probablemente el próximo siglo. Vamos a entender de dónde vino el Big Bang. Vamos a entender qué pasa dentro de un agujero negro, que hoy no lo entendemos. Vamos a terminar de mapear todas las partículas elementales y probablemente descubrir algunas nuevas que no conocíamos, y a lo mejor habrá aplicaciones interesantes por ahí. Entonces puede ser que descubramos maneras de hacer cosas que hoy de veras parecen magia, manipulando partículas elementales. Podemos a lo mejor reproducir el Big Bang en chiquito para entenderlo. Creo que esas cosas pueden pasar en física. Y en desarrollos físicos, ya no de física tanto, sino de tecnología, yo sí creo que la ciencia en general nos va a ayudar a salir de la Tierra. Vamos a regresar a la Luna, vamos a ir a Marte. Probablemente vamos a ir a otros planetas del sistema solar y eventualmente incluso otras estrellas. Yo creo que eso es casi inevitable. Uh-huh. Y del lado de la biotecnología, lo que yo estoy viendo va a también tomar tiempo, pero vamos a curar enfermedades, y yo creo que la gente va a vivir más tiempo. Y en una de esas aprendemos cómo hacer que la gente no se muera, ¿no? Cómo hacer que la gente no envejezca. Detener por completo el envejecimiento. Yo creo que es una posibilidad real. Probablemente falten 100 años, 200 años, 500 años, no lo sé. Pero como van las cosas, creo que es una posibilidad real. Entender cómo
cómo es el envejecimiento y detenerlo. Entonces el mundo pues va a ser muy diferente, ¿no? Un mundo en el que la gente básicamente no se muera a menos que la atropellen, pero que no envejezca, ¿no? Va a ser un mundo muy distinto, y por otro lado vamos a salir más allá. Yo soy optimista, aunque la ciencia ficción muchas veces, sobre todo la más moderna, la siento muy pesimista y a veces me deprime un poco, porque nada más hablan del cambio climático y los horrores y la contaminación y las guerras. Pero yo tiendo a ser optimista. Yo creo que muchos de estos problemas que hay hoy en día en la humanidad, que son reales, pero que vamos poco a poco a ir aprendiendo cómo resolverlos y atacarlos, y veo un futuro para la humanidad brillante, o sea, saliendo del planeta, eventualmente colonizando la galaxia, incluso si no podemos viajar más rápido que la luz, lento, pero seguro. Creo que vamos a acabar colonizando la galaxia y algún día vamos a conocer a alguien más allá afuera, ¿no? Algunos otros seres que existan allá afuera, inteligentes, que quién sabe dónde estén, pero que algún día nos los vamos a topar y a lo mejor aprenderemos mucho de ahí. También creo que va a llegar un momento en que estas máquinas que nos rodean no necesariamente van a tomar el control, pero sí van a hacer muchas cosas que hoy en día hacemos nosotros y probablemente pronto sean inteligentes. Entonces vamos a tener que enfrentarnos al dilema ético de qué hacemos con una computadora o una máquina inteligente, qué derechos tiene, ¿no? Y qué obligaciones y demás, ¿no? Y eso creo que también va a ocurrir. Ahorita estamos tranquilos, pero va a ocurrir. Lo de la singularidad lo he oído y también me parece un poco exagerado el concepto, pero sí creo en que la tecnología va a seguir avanzando, el conocimiento científico va a seguir avanzando. El límite de nuestro conocimiento creo que es nada más la naturaleza. O sea, si algo existe, eventualmente lo vamos a entender. Claro. Si no existe, pues no. Pero si existe y si es posible, vamos a aprender a hacerlo. Creo que en ese sentido no hay límite más allá de los límites que impone la naturaleza misma, ¿no? Oh, claro. Pues para mí fue una charla muy agradable, muy interesante. Siempre me parece interesante platicar con gente que tiene intereses en la ciencia, pero que viene desde otro lado, en este caso pues de la comunicación y el periodismo científico. Y siempre tenemos muchas cosas que aprender. Y alguien nada más que escribe ciencia ficción, que yo siempre he sido lector de ciencia ficción. Entonces siempre esto enriquece ambas partes, ¿no? Yo creo que yo aprendo de lo que me dicen, de cómo ven ellos el desarrollo científico y espero que él haya podido aprender de lo que yo puedo decir sobre la ciencia desde el punto de vista de un científico sobre estos temas. Pero siempre vale mucho la pena tener este tipo de diálogos entre expertos en diferentes áreas, pero que tienen intereses comunes. Bueno, la verdad es que me emociona mucho haber platicado con alguien de su nivel académico y descubrir que contra lo que yo esperaba es una persona muy accesible. Digo, me refiero a que normalmente los científicos, no normalmente, hay muchos científicos, son personas en su propio mundo. Y el doctor se mostró muy abierto, muy receptivo. Me agradó mucho platicar con él. Fue como platicar con un colega, platicar con un cuate. Me encantaría verlo y seguir platicando. Yo me quedé con ganas de seguir platicando.